Hola a todos, mi nombre es Nura Marlamarti y estamos de vuelta en Petit Comité. Antes de introduciros a mi maravillosa invitada de hoy, quiero leeros una parte que me ha parecido bastante especial acerca de lo que significan los diálogos. Y no es ni más ni menos que un texto de Jumana Haddad en el que dice que el diálogo es ante todo un viaje, una visita que realizas a la mente del otro, a su pluma, a su alma, su vida, su temperamento y quizás a lo reprimido en él y a su subconsciente. Creo que define muy bien lo que significa esto. Bueno, en la parte más alta, ¿verdad? Porque hay muchos diálogos que al contrario intentan justamente cubrir de palabras, hacer una armadura de palabras justamente para que no se vea nada. Entonces, ella se está refiriendo a ese diálogo mágico, ese momento mágico en donde de verdad las dos personas intentan hacer un viaje al otro. Tiene que ser algo que los dos lo deseen, abrirse y llegar al otro de alguna manera, tocar al otro un poquito, ¿no? No siempre pasa. ¿Qué pasa con las conversaciones importantes, estas que no se tienen muchas veces? Pero tú sabes, bueno, depende si estamos hablando de conversaciones regladas. Por ejemplo, esta es una conversación reglada, ¿no? O sea, una entrevista, por ejemplo, un encuentro, un diálogo en público, esto es una conversación reglada. Bueno, pues aquí también puedes estar defendiéndote o bien puedes intentar hablar y entendernos qué es lo que estamos haciendo ahora, porque además nos conocemos, sí. Yo creo que nos queremos mucho. Entonces, en ese sentido, pues esto va a ir bien. Pero luego están las otras conversaciones que tienes pues con amigos, ¿no? O con gente incluso, que a veces pasa, que son cosas mágicas, yo que sé, en un tren y no le vuelves a ver, ¿no? Yo qué sé. Pero que no son ni para el público ni están regladas. Y a veces en esas conversaciones los silencios son muy importantes también. Un silencio acompañado. A veces hay una unión más íntima incluso, ¿no? Saber estar callados, yo creo que es de una intimidad gigante. Tremenda, eso es. ¿Verdad? Sí, yo hay muchas veces que estoy con amigas y de repente por lo que sea dejamos de hablar. Eso es. Y empezamos a hacer cosas como simultáneamente o no hacemos nada pero estamos en silencio y es como la paz que tiene como ese no ocurrir, ¿no? Sí, que en de silencio repente pero sucede. Tranquilas. Efectivamente, en silencio sí. pero sin sentirte observada, amenazada, requerida, exigida a ese parloteo que a veces Porque sí ponemos. que exigen, sí que hay personas que, digamos que no siempre permiten ese vacío un poco fácil, ¿no? Del silencio. Claro. Y hay silencios que exigen, ¿no? Y bueno, como las conversaciones un poco... Te he estado leyendo bastante, Rosa. Tengo que reconocerlo. Qué bien, gracias. Pero es que encima a mí me pasa contigo que yo tengo algo con tu ensayo. Y es que creo que tiene que ver también porque yo soy muy de ensayo. Primero que me parece increíble el duende interno que tienes, que es como una niña súper ávida dentro de ti, que es esta Bruna Husky que tiene mucho de Rosa Montero. Y lo contrario también, entiendo. Pero, o sea, me parece como increíble porque yo sí que tengo la sensación de que requiere como de un aplomo bajar toda la imaginación a la tierra y poder colocarlo, que bueno, o sea, yo solo te puedo decir que me encanta, pero que por encima de todo, yo soy de ensayos. Entonces, te cuento que Pero mis ensayos no son justamente los más convencionales. Están llenos de agujeros, para mí afortunadamente, ¿no? Están llenos de ficción, de autobiografía muy poco fiable, dicho sea de paso, de biografía de otros autores. Me gusta romper los géneros. De hecho, lo que me pasó con la ridícula idea de no volver a verte, y esto es una confesión absoluta, es que yo no conocía la historia, bueno, no conocía nada de tu historia con Pablo. Ajá, sí. Y entonces yo hubo partes en las que me salté lo de Marie Curie porque yo necesitaba saber más de Pablo. Y creo que es bonito, porque sí que había algo como de claro, de este duelo, ¿no? Que al final requiere de tanto llevarlo a las letras. Bueno, Pablo, digamos, para los que no lo saben, fue mi pareja, 21 años, se murió de cáncer, por desgracia, tras 10 meses asquerosos, como a veces esta enfermedad cuando sale mal. A veces, muchas veces la gente se cura. Sí, y muchas veces sale mal y hay que saber vivir con ello en el sentido más duro de lo que implica, ¿no? Que es este duelo. Pues a mí este libro me conectó mucho con mi madre. Porque mi padre murió hace ya 5 años y claro, yo creo que los duelos también son muy distintos dependiendo de si eres la hija, de si eres la madre, de si eres... Claro.
la esposa, la pareja, lo que sea, ¿no? Y de repente, de alguna forma, ver tu alegato sobre ese dolor me hizo entender su dolor de otra forma. Y creo que es muy distinto, ¿no? Como perder tu pareja que perder a tu padre, ¿no? Que al final son cosas que se rompen diferentes. Y hay una parte que a mí me encanta. Bueno, tengo el libro subrayado. Yo soy la típica que siempre se ha quejado. Mira, aquí dices, confieso que durante muchos años consideré que era una indecencia hacer un uso artístico del propio dolor. Y esto me parece brutal. Porque en el fondo, claro, has transitado por muchos lugares de ficción antes de llegar a esto y antes de contar esto. ¿Y cómo es el momento en el que decides que tienes? No lo decides. Las historias que escribes se deciden solas, quiero decir, deciden ellas por ti, ¿no? Tú tienes, siempre lo digo, tienes que hacer el libro que necesitas hacer, el libro que te urge, ¿no? Pero has dicho una cosa muy interesante que además me acabo yo de dar cuenta también de ello, ¿no? Este año se cumplen 20 años de mi primer artefacto literario, que era La loca de la casa, salió hace 20 años. Entonces normalmente yo lo que tengo son novelas, más o menos convencionales o lo que quieras, novelas. Pero hace 20 años publiqué La loca de la casa, que era un libro distinto, un libro híbrido, mestizo, que era este tipo de ensayo sucio que digo, ¿no? En donde efectivamente pues hay parte de autobiografía, insisto, nada fiable, y parte de ficción, parte de ensayo, etcétera, ¿no? Y ya he publicado 3. Hace 20 años La loca, luego hace 10 años La ridícula idea de no volver a verte, y el año pasado El peligro de estar cuerda, ¿no? Y yo, como siempre lo he dicho, como escritora de texto, no me gusta como escritora, aunque hay obras maravillosas que están hechas así, como lectora sí, pero como escritora no me gusta hacer novela cercana a mi realidad. No me gusta nada a partir de mi vida. No es mi manera de relacionarme con la literatura. Me gusta hago novelas de personajes que no tienen nada que ver conmigo en apariencia. Al final haces ese viaje al personaje, te metes, lo sientes, y el reto está en sentir las emociones y sentirte dentro de esa vida, ¿no? Pero no me gusta nada la novela que tiene relación con lo biográfico, nada. Vale. Entonces, curiosamente, en estos artefactos literarios, que yo los llamo así, estos 3, sí que cuento cosas biográficas. Pero las cuento también de una manera muy especial. De alguna manera estoy pensando que es lo más cerca que voy a estar de una autobiografía, porque además no tengo memoria en absoluto. Entonces yo no haré nunca una autobiografía. ¿No te lo has planteado? No me lo he planteado, pero es que ni se me ocurre, porque no tengo memoria, nada, te digo ya. Pero esto es lo más cerca, ¿no? Y es también lo más cerca que puedo llegar a lo biográfico, porque resulta, por ejemplo, en el caso de la ridícula idea de no volver a verte, que hablo, esencialmente está la parte esa de la vida de Marie Curie, que tú te saltas. Bueno, no me lo salté todo, pero sí que llegó un momento que dije, a ver, por favor, vamos a concentrarnos en el dolor, porque yo soy una dramática lacrimógena necesaria. Una dramática, entonces yo era como, necesito el drama, por favor, dadme más drama. Es que yo no quería hacer drama, esta es la cuestión, ¿no? Detesto el drama, yo en general, ¿no? El drama lo dejo para la ópera me gusta mucho, pero solamente para la ópera. Para dramática Marie Curie, en todo caso. Bueno, sí y no, porque ella no quería ser dramática, ¿no? Lo que pasa es que la vida era muy dura para ella. Pero bueno, el libro, La ridícula idea, en realidad, lo que yo quería era hablar de la vida. Lo escribí pues en un momento de esos de meseta. En tu vida vas, a veces, de cuando en cuando, es como si te pararas en una meseta de tu vida y empiezas a mirar alrededor y te preguntas, ¿estoy haciendo lo que quiero? ¿Cómo me llevo conmigo misma? No sé si tú has llegado ya a alguna de esas mesetas. A mí me pasa todo el tiempo. Me pasa una vez al mes, me siento y pienso, ¿pero tú realmente estás aquí porque quieres estar aquí? Bueno, esa es tu primera meseta. Lo que pasa es que tú eres muy joven, es tu primera meseta, y las mesetas no duran un día, las mesetas duran un par de años. Y tú estás en esa meseta. Sí, vale. Estoy allí. Exactamente. Entonces, estás en tu primera meseta porque eres muy joven. Pero entonces yo estaba en una de esas mesetas y de repente mi editora me mandó el diario de duelo que había hecho Marie Curie a la muerte de su marido, un diario
cortísimo de 24 páginas, porque Pierre Curie salió un día de casa, le atropelló un coche de caballos y murió en el acto. Entonces, en el año siguiente a su muerte, Marie Curie hizo este diario de 24 páginas y a mí me estalló en la cabeza porque vi que no tenía nada que ver esa Marie Curie, la que había escrito esas páginas, no tenía nada que ver con la oficial, ¿no? Porque ese diario era un grito animal de desesperación y la Marie Curie oficial era fría, contenida, controlada, nada que ver. Entonces comprendí que la Marie Curie real era mucho más grande todavía. Y entonces pensé que sería una buena interlocutora para lanzarle todas las preguntas que en esa meseta estaban dando vueltas en mi cabeza, ¿no? Para intentar aprender a vivir mejor, lanzárselas a ella, ver cómo ella las había solucionado, porque son las preguntas esenciales, ¿no? Y en esa época de la vida, y cómo te relacionas con el amor, con el desamor, cómo te relacionas con el trabajo, cómo te relacionas con el éxito, cómo te relacionas con el fracaso. Y también con la muerte, porque Marie Curie se había quedado viuda y yo también. Pero el libro es para intentar aprender a vivir con plenitud y con serenidad. Pero claro, para poder aprender a vivir con plenitud y con serenidad, primero tienes que llegar a un acuerdo con la muerte propia y con la muerte de los seres queridos. Así que el duelo también es importante en ese libro. Y para poder permitirme yo hablar del duelo, es que ya habían pasado 2 años de la muerte de Pablo, 2 años. Cuando Pablo se murió, mis amigos, que saben lo importante que es para mí la escritura, me decían, ¿por qué no escribes algo y tal? Y yo les decía, es que mi relación con la literatura no es esa. Yo no puedo escribir de lo inmediato, no puedo. Entonces pasaron 2 años, que los 2 primeros años son los más álgidos del duelo, es donde estás verdaderamente tarumba. A los 2 años empiezas a aterrizar. Y ahí es cuando me topé con el libro de Marie Curie. Y ahí es cuando ya pude escribir La ridícula idea de no volver a verte, porque sentí que yo ya podía hablar ahí de mi duelo, pero sin hablar realmente de mi duelo, sino hablando del duelo de todos. Es decir, tomando mi duelo como una forma de investigación. Entonces, lo que te quiero decir es que y ya dejo este parlamento larguísimo y te dejo hablar, pero es que es una idea larga. Entonces, lo que te quiero decir es que en estos artefactos literarios hablo de mi experiencia, pero desde un punto de vista también que intenta ser lo más universal posible. Es decir, una de las vías de conocimiento del mundo que tienes es el autoanálisis. Pero para que esa vía de conocimiento sea válida para todos, tienes que ser implacable. Es decir, te tienes que analizar a ti misma como un entomólogo analiza un coleóptero. Y en estos 3 artefactos literarios yo me he analizado a mí misma como mi propio escarabajo. Es decir, he sido mi escarabajo y mi investigadora. También, las 2 cosas, mi entomóloga y el bicho y el espécimen de estudio, ¿no? Yo, fíjate, en muy poco tiempo y no sé, es que yo creo que tampoco hay que saber nada, ¿no? Pero yo he perdido a personas de forma consecutiva. Primero fue mi tío el mismo año, luego fue mi padre. A los 6 meses mi madre perdió a su hermano y a su marido el mismo año. Y luego fue la pandemia y en mitad de la pandemia mi tía no fue por la pandemia, también fue por un cáncer. Y bueno, yo llevo viviendo con el cáncer a nivel familiar desde que tengo, pues no lo sé, a lo mejor 10, 12 años, que soy consciente que yo tengo la imagen de haber visto a una de mis tías, por ejemplo, de repente raparle el pelo a otra de mis tías, ¿no? Y son imágenes que te llevan a lugares muy, muy complejos de ti misma y que te hacen mirarte a espejos que consideras que tampoco es tan necesario, ¿no? Como afrontar de buenas a primeras, pero que te llegan y te fulminan como nos fulmina la muerte y no creo que creo que se aprende a vivir con la muerte, pero no se aprende a vivir mejor los duelos, ¿no? Los duelos son muy distintos, depende de los vínculos también. Y yo cuando leí este libro me di cuenta también de todo un dolor que yo, por ejemplo, a lo largo de la enfermedad de mi padre, yo lo viví a distancia. Y entonces te das cuenta con el tiempo de la falta de exorcismos que hay en torno a los dolores tan distintos. Porque yo durante mucho tiempo intenté paliar eso porque no quería ser una carga más, no quería ser un problema más. Y un día me levanté, me desperté y no me podía levantar, ¿no? Y era como, vale, perfecto, llegó, ¿no? Y llegó como llegan las cosas que no avisan porque por fin tu cuerpo y tu cabeza sienten que se pueden permitir sufrir y empezar a sufrir, ¿no? Y entonces empiezas a sufrir como... Y dices, pero espérate, porque a mí lo que me pasó fue que
no empecé a notar nada hasta el año. Sí, bueno, que lo reprimiste, sí. Efectivamente. Sí. Y cuando empezó a salir, yo no entendía qué estaba pasando, porque pensé, bueno, pues este último año yo he estado medianamente bien, porque también tenemos y desarrollamos instintos de supervivencia, Obvio. porque tienes que salir adelante. Sí. Y porque mientras el mundo cae, tú no te puedes permitir sentarte y llorar o dormir y llorar, ¿no? Y entonces ahí es donde, de repente, y esto tiene que ver con el peligro de esta cuerda, llegó mi primera crisis de ansiedad. Uh-huh. Y yo he aprendido con el tiempo, hace ya 4 años que vivo con la ansiedad y es como una amiga, bueno, es como una sombra, Uh-huh. que a veces es amiga y a veces nos sentamos a hablar, ¿no? Porque llega, la siento, me puedo permitir tener una conversación con ella. Sí, Y hay otras veces que llega y te empuja, ¿no? Hacia lugares que dices, ¿pero qué me pasa? ¿Y por qué soy así? ¿Y qué tan desequilibrada estoy, ¿no? Que es la duda gigante que plantea el peligro de esta cuerda. Bueno, no, las crisis de ansiedad, que ya sabes, son primas hermanas de las crisis de pánico que yo he tenido y las tuve desde los 16 hasta los 30 años. Y lo que estás diciendo es la vía maravillosa de afrontarlas. Lo que hay que hacer es perder el miedo al miedo. Es decir, tenemos que aprender, una de las cosas que tenemos que aprender es a convivir con nuestra maleta de oscuridad. Todos tenemos más o menos oscuridad y hay que aprender a vivir con ella. Lo que estás diciendo yo creo que lo haces muy bien, vas por muy buen camino. No hay que aterrorizarse ante la crisis, ya sabes que se pasa, sí. Eso en primer lugar. Entonces hay que intentar surfearla lo mejor posible. Es como una ola, ¿no? Como una ola de miedo, como Pero una ola yo de sí que angustia. creo que nosotros somos la generación de la ansiedad. O sea, mi generación es muy común y en las generaciones más jóvenes que yo, mucho más aún. Y entiendo que también es una forma de psicosomatizar lo hiperestimulados que estamos, porque yo me noto y tampoco me autodiagnostico. Que sí, que me encanta autodiagnosticarme, porque a todos nos encanta autodiagnosticarnos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, vivo como recibo los estímulos constantes, ¿no? Esta información, que nosotros hemos nacido con un ordenador enfrente, con un nombre público ya desde que tenemos uso de razón. Esto, que es otro debate súper fuerte que tiene que ver con la intimidad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una hermana que tiene 17 años, cumple 18 ahora en septiembre, y mi hermana tiene muchísima más, un concepto mucho más certero y honesto sobre su intimidad y su vida privada en las redes sociales que yo, pero porque yo soy una generación de transición. Conmigo empezó Facebook, claro. Conmigo empezó 20, y entonces, bueno, fuimos un poco desbocados a todo eso y un día nos levantamos y nos dimos cuenta de que nuestra vida, yo al menos desde que tengo 12 años, y porque me he cerrado muchísimas cosas, pero hay como un trazo de todo eso que bueno, que yo creo que también nos lleva a lugares complicados que gestionar con nosotros mismos y con nosotras mismas, las mujeres en especial, porque estamos bombardeadas a base de información. En tu momento... Pero es muy, muy optimista, esperanzador, esto que estás diciendo, que yo siempre lo he creído. Creo que los humanos somos seres tremendamente adaptativos. Gracias a esta capacidad de adaptación nos hemos convertido en una plaga para el planeta por nuestro éxito como especie, ¿no? Entonces, sí, yo siempre he dicho que aprenderemos a manejar a los smartphones, no a que ellos nos manejen a nosotros, a manejar las redes en algún momento. Lo que me dices, pues sí, que tu hermana las maneja mejor, no me cabe la menor duda, menos mal. Otra cosa sería espantosa, ¿entiendes? O sea, menos mal, aprenderemos, tenemos que aprender. Estamos todavía como en la época del oeste sin ley, ¿no? Estamos haciendo las leyes de ese nuevo territorio, ¿no? La tecnología va demasiado deprisa, además, estamos en la revolución tecnológica más grande de la historia de la humanidad y mira, ahora mismo con el debate de la inteligencia artificial, pues se sabe, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Pero bueno, que sí, que es preocupante, pero no en el sentido de que los yo qué sé, electrodomésticos vayan a hacer una guerra contra nosotros mañana, ¿no? Pero en muchísimos sentidos, en el de la falta de criterio a la hora de, la falta de defensas a la hora de discernir lo que vemos entre real y falso. Ya las fake news son una plaga, pero si tú puedes ver, se te puede hacer un vídeo perfectamente creíble de ti matando a una anciana, ¿no? Degollando a una anciana y todo. Tu madre pensaría que eres tú, ¿entiendes? Qué Entonces, miedo no distinguir entre la verdad y la... Muy complicado todo. Y no solo eso, luego ya la completa suplantación, ¿no? Ahora mismo ya está pasando con los ilustradores.
las editoriales de libros infantiles y juveniles y tal del mundo pues están utilizando ilustraciones hechas por la inteligencia artificial que les salen gratis. Además les dices a la inteligencia artificial haz una ilustración al estilo de, por ejemplo, Keiko, que es uno de los grandes ilustradores españoles, ¿no? Y la inteligencia artificial lo hace, ¿no? En Estados Unidos han sacado una ley pionera, pero que no es más que un parche, diciendo que esas imágenes creadas por inteligencia artificial no pueden ser registradas como propiedad intelectual, por lo menos, ¿no? Pero es que falta tiempo para poder crear un cuerpo legal que nos defienda de esto, que defienda de copias musicales, que defienda de tantas Pero cosas. Porque al final, ¿no? Las leyes también viven una transición, mientras nosotros vamos Tú al que final además haciendo camino, las leyes también se van adaptando, no hay leyes perfectas, porque las leyes también son pero creaciones. es que no da tiempo. No, efectivamente. Es que no da tiempo. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que tampoco da tiempo a que quienes se forman en derecho se sigan formando simultáneamente. Exacto. Entonces es novedad tras novedad. Fíjate, ¿te imaginas que se pudiese suplantar el estilo de los escritores? Sí, hombre, claro, se puede. Ahora mismo ese terreno, en el terreno más creativo, es en el que la inteligencia artificial está un poco detrás, porque se nota todavía mucho que es inteligencia artificial. Tú mañana mismo puedes vender una novela, sobre todo las de género más cerrado, pues puedes vender una novela negra de género, y pasaría. Pero pasaría la primera, pero la segunda, la tercera, la cuarta serían todas iguales. Punto primero. Y punto segundo, siempre tiene que ser hasta ahora, a un nivel muy limitado. Se nota que es inteligencia artificial. Funciona muy bien para los textos que no tienen esa parte creativa, para los más plumbios, por ejemplo, los académicos. Ahí la gente no se da cuenta. A mí no me gustan nada los textos académicos. Ahí la gente no se da cuenta. No o los legales. Ahí la gente no se da cuenta. O los legales. No, ya está pasando. Está pasando que hay unos problemas tremendos en las universidades y tal, porque no se puede discernir diferenciar. Entonces, ese es otro problema, otro campo que hay que intentar defenderse y mirar a ver cómo se hace esto, ¿no? Es que hay montones de campos que están siendo borrados por esta fuerza de la inteligencia artificial. Sí. ¿no? A mí me asusta un poquito, pero... y de hecho creo que por eso también tengo algo como con los libros, como con tocar los libros. Podrían haber estado escritos por inteligencia artificial, por mucho que los toques, claro. Por mucho que los toques. No. Sí. Pues mira, una de las cosas que también te quería sacar, y ya decías tú cómo me lo cuentas. Bueno, ahora estás de promo, estás escribiendo, ¿cómo estás? De idiota estoy. No, llevo año y medio, que es el año y medio más feroz de exposición pública que he tenido en mi vida, de viajes y tal. Es que yo recuerdo que me mandabas mensajes desde aeropuertos. No, desde todas partes. En las próximas 3 semanas, para que te hagas una idea, me voy a... Bueno, ayer mismo vine de Valencia, pero en las próximas, anteayer estaba en Navia, en Asturias. Que por cierto, hemos estado en el mismo sitio. Sí, yo pasé precioso. una noche vieja en ese sitio. Es una maravilla, es un palacio de indianos, de esto muy bonito. Bueno, y antes estaba en Sevilla. Pero bueno, la cuestión es que en las próximas 3 semanas, para que te hagas una idea, me voy a la Feria del Libro de Praga, luego vuelvo a ir a Valencia, a Valencia Negra. Luego me voy a Centroamérica Cuenta en Santo Domingo, el Festival de Centroamérica Cuenta en Santo Domingo. Vuelvo tal que un martes y el viernes me voy a Brasil otra vez a dar unas conferencias. Vuelvo y estoy en la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Y ya el 11 de mayo cierro. Cierras chiringuito. De junio, perdón. De junio. Cierras chiringuito para que no vuelva a coger el teléfono. Sí, no, cierro porque tengo que parar, pero para poder poner las neuronas en línea, porque las tengo como si fuera una sopa de letras, y luego para intentar escribir, ¿no? Porque, claro, es que no. Entonces, me he liado muchísimo. ¿Pero cómo estás? Pues fuera de mí, ya te digo, si llevas año y medio que no paras, pues estoy fuera de mí. El año pasado dormí en mi casa como 50 días. O sea, esto es de locos. Y estoy muy agradecida, Nur, muy agradecida, porque ha sido el año y medio mejor profesionalmente de mi vida, la gente, con un cariño de la gente increíble, con una respuesta de la gente increíble. La respuesta al peligro de estar cuerda ha sido de todos mis libros la mayor respuesta que jamás he tenido, increíble. Está siendo maravillosa, pero cosas me cuentan que son como para justificar una vida. He llorado mucho,
de emoción con lectores y lectoras con ese libro. Está siendo un viaje alucinante. Así que estoy muy contenta, muy agradecida y muy agotada, porque me he pasado de rosca, ¿no? Como diría Oscar Wilde, lo puedo resistir todo menos la tentación. Entonces, pues te llaman para no sé qué, vas, y hay que poner... Bueno, digo que no al 98% de las cosas, pero el 2% ya es demasiado. O sea, ¿Y cómo te ves ahora cuando pagues ahora en junio? ¿Qué necesitas? no, necesito lo primero, tengo la sensación de lo que necesito es directamente dormir, despatarrarme en un sofá y ver series, a ser posible las más idiotas durante una semana. Es lo que Que no pienso te hacer. permitan pensar en absolutamente Sí, nada. de verdad, porque estoy agotada. Entonces, a partir de ahí, espero eso, como te digo, que las neuronas se pongan en línea, entonces empezar a escribir. Y claro. sabiendo que estás completamente agradecida, y no te quiero poner yo en un apuro, porque sabes que yo no te pondría nunca en un apuro, pero ¿no hay algo también de recoger toda la emocionalidad que supone lo que remueve, por ejemplo, el peligro de esta cuerda Sí. de tanta gente? Pues es claro, te digo que estoy de un agradecimiento, estoy sobrepasada y estoy en deuda, me siento muy en deuda y me siento agradecidísima. Te digo que lo que me ha pasado con el peligro de estar cuerda, hay algunas cosas que me han pasado con ese libro que justifican una vida. Entonces es impresionante, me siento que no puedo pagar eso realmente. Y eso también te da como, por un lado, una satisfacción inmensa, pero por otro un estrés emocional grande, ¿no? Porque Y me una siento muy en deuda. responsabilidad. Me siento muy en deuda. Bueno, y una Entonces, responsabilidad también, sí. porque yo, por ejemplo, leyendo el peligro de esta cuerda, pues esta nube ansiosa, esta nube que... Pues hay días que se levanta con ansiedad y dice, pues es que te digo, no sé si quiero hacer nada de lo que estoy haciendo, o qué mal, bueno, los bloqueos, la incapacidad, las expectativas, ¿no? Que es una cosa que también pesa mucho en materia de decir, es que a mí me ha pasado, por ejemplo, y con este libro como que lo he vivido y me ha parecido muy bonito el decir, es que no soy tan estupenda y está bien, ¿no? Hombre, O sea, eso claro. y es maravilloso como que fenomenal. conocer esta no hay que ser oscuridad. perfectos, no, nada. Por Y tú has Dios, dicho no que, lo somos. que la falta de reconocimiento de la oscuridad y esta gente que busca como la pureza todo el rato Sí. lleva al dogmatismo, Sí, que esto me totalmente. parece Sí, sí. muy interesante. Sí, sí, sí. Y tiene mucho que ver con temas que hemos tocado, que tienen Mucho, que ver sí, con, sí. bueno, también cómo se obliga a la gente a ser en vez de dejarles ser. ¿Crees que el peligro de... ¿Qué diría la Rosa Montero de los 25 años, que son los que yo tengo, del peligro de esta cuerda? A los 25 años, no sé, yo creo que a mí me... Nada, yo creo que lo que gusta más del peligro es que simplemente es un espejo en donde nos reconocemos mucho. Entonces, si yo lo hubiera leído entonces, tantos años antes, pues me hubiera sentido reconfortada. Creo que es lo que mucha gente me dice que se siente, simplemente porque, claro, es un libro de madurez. Yo he podido escribirlo, me sentía así, pero no eres capaz de escribirlo hasta que no tienes determinada edad. Y creo que soy muy común, entonces esa es otra cosa. Creo que mucha gente se puede sentir identificada porque creo que mi experiencia es muy, muy normal y muy común en realidad. ¿Y crees que ese lugar común pues hace que la gente se sienta identificada? Sí, y claro, como además resulta que el libro reivindica la diferencia, ¿no? La normalidad no existe, nos venden una normalidad que es engañosa porque nos hacen creer que la palabra normalidad se refiere a lo más habitual y lo más abundante, y no es verdad, es todo lo contrario. Como digo en el libro, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, hicieron en 2018 un estudio que concluía esto, que la normalidad no existe, que lo que llamamos normalidad no es más que la media estadística de todas las posiciones de lo humano respecto a un tema, ¿no? Entonces, no debe de haber ni una sola persona en el mundo que atine con esa media estadística en todos los parámetros de su vida. O sea, que todos somos divergentes en algo, todos. La normalidad no existe. Lo verdaderamente normal es ser raro. Raro en diversas medidas, Claro. en un arco de rarezas, ¿no? Pero incluso el más raro que te puedes imaginar, hay montones de personas como él o como ella. ¿Qué cosas hagas? Dime una cosa rara que hagas. Bueno, hablar sola, lo cuento en el libro mucho, hablar sola, me como los pellejos de las uñas, hago muchísimas cosas raras, ¿no? Pero puedo contar alguna rareza, lo cuento en el libro, ¿no? De esas de las que son muy raras y que sin embargo, pues A resulta mucha que hay gente mucho. también Sí. que le pasa. A mí me sorprendió hace cosa de 20 y tantos años una amiga de unos amigos que yo no la trataba mucho, pero me pareció siempre, y seguro que lo era y que lo es,
hace tiempo que no la veo, una tía súper sensata, súper maja, serena, así como yo soy un saco de nervios. La ¿no? de las uñas. Sí, Ay, por favor, la de las qué uñas, risa. esa. Bueno, Me pues hizo entonces esta tía que era maravillosa, y te digo que seguro que lo sigue siendo, y me parecía el colmo de la serenidad y de la sensatez, pues un día me contó que ella guardaba todos los recortes, cuando se cortaba las uñas de manos y de pies, guardaba todos los recortes en cajitas de cerillas. Y que cuando se separó, pues que le mandó una cajita de cerillas a su ex. Entonces a mí esto me pareció tan peculiar que escribí un artículo en El País hablando de ello. Pero aquí viene lo interesante, que como 5 o 6 personas me escribieron diciendo que ellos hacían lo mismo. Que también, hombre, lo de mandarle la caja al ex, creo que no, pero lo de guardar las limaduras, los cortes de uñas y tal en cajitas. Y cuando he estado ahora haciendo promoción del Peligro, pues me ha vuelto a pasar. Estaba, por ejemplo, en Fuenlabrada y te llega gente y te dice, yo también. Totalmente. Estaba en Fuenlabrada presentando el libro en un acto y la presentadora, que es una tía maravillosa, a la que conozco de otras cosas y tal, al final de que cuento esta historia y dice ella, pues mi hijo hace eso. Genial, además me encantó que lo dijera, justamente para normalizar, genial. Y luego, otro día en Querétaro, en México, estaba también ahí presentando el libro hace unos meses y de repente una chica que estaba en primera fila se levanta y dice, pero es que eso es muy normal. Me dice, y además tiene que ver con un embrujo amoroso. Dice, mi madre toda la vida se ha limado las uñas y ha mezclado el polvillo de sus uñas con el azúcar del café de mi padre. Y tú diciendo, muchas gracias por la aportación, me pareció imprescindible. ¿Sabes qué me pasaba a mí? Y me sigue pasando. Si cruzo... o sea, yo cuando voy caminando por la calle, sí. Esto es muy ridículo. No, dale. Le doy. Yo cuando voy caminando, entonces tú ves como las losas, ¿no? Ah, sí, claro. Vale, perfecto. No pisar en las... Yo no puedo pisar. Pero eso es muy común. A mí no me pasa, pero eso es un básico de TOC. Vamos, de trastorno obsesivo, sí. Porque, bueno, luego tengo TOCs pues con cosas muy ridículas que ya tienen que ver pues con cómo ordeno los calcetines. Por colores. No. Siempre hay un calcetín dado la vuelta y otro calcetín que no lo está. Y entonces, para darle la vuelta y que quede cerrado y que no quede como la parte interna por fuera, si lo veo mal, puedo sentarme media hora a volver a ponerlos todos para que queden, porque no soporto ver como los hilillos estos de la parte de dentro de los... No lo soporto, no puedo verlo. Sí, pues tienes diversos tocs. Tengo un toc de narices. Sí. Pero esto yo creo como que nos da un poco la vida también porque es un tipo, bueno, es literatura, aunque sea ensayo, pero es un tipo de literatura como que nos permite liberarnos de estas... De estas cosas que nos han hecho sentirnos raros durante tanto tiempo y que nos han limitado luego como también para poder ser, claro, ¿no? Totalmente. Y que te limitan tu autoestima y que te hacen que lo escondas, cuando realmente es que de verdad forma parte de lo que es el ser humano, es que somos así. Y la vergüenza, Rosa, porque esto también requiere de muy poca vergüenza. No, yo no tengo... No, si ya te digo que cuando yo me pongo, digo y tal, no me estoy... Hay gente cuando saqué, por ejemplo, El Peligro, pues que me decía, hay que ver cómo te desnudas. Yo no tengo la sensación de haberme desnudado nada. Vuelvo a repetirte que mi presencia en estos libros es la presencia del coleóptero. Yo no quiero decir, no es un libro testimonial en absoluto, que no estoy para nada en contra de los libros testimoniales, pero yo no escribo libros testimoniales. Un libro testimonial, que pueden ser maravillosos, lo escribes para decir esto me pasa a mí o me ha pasado a mí. Y yo no, yo lo que intento es entender qué nos pasa a nosotros y uso el análisis de mi propia existencia para intentar entenderlo. Entonces yo no me siento que me desnude. Cuando cuento cosas que me pasan a mí, por ejemplo, siempre cuento al lado lo mismo de otra gente, de otros autores o que he investigado, porque lo que intento es saber qué nos pasa. Prefieres hacer un ejercicio común. Al ser humano. Exacto. Es que yo soy mucho más egocéntrica. No, eres más joven. Yo soy mucho más egocéntrica, no te preocupes. No, ya están más que acostumbrados ahí fuera. Es que he hecho un redoble de tambor en la mesa con los dedos. No, pero bueno, yo te agradezco mucho porque para mí, bueno, conmigo has sido súper generosa. Qué va, pero si es que eres un tiro de tía, eres estupenda. Qué va, Rosa. A mí me has cuidado un montón. Recuerdo aquel primer email tuyo
respondiéndome a aquel texto que te envié, ¿te acuerdas que era el texto de Rusty? Sí. Y recuerdo pensar, qué bonito este ejercicio como de... Que es un ejercicio generacional también, de que mujeres más jóvenes tengamos espejos de mujeres en los que mirarnos, que han hecho un recorrido, bueno, como el que tú has hecho, pero ya a nivel de cuidar a las otras, ¿no? A las que llegan, a las que vienen. Y yo es algo que intento hacer con chicas más jovencitas que yo, que ya es difícil. No fardes, que se pasa enseguida, ¿eh? Sí, yo ya estoy como, o sea, los 25 es como que te lo prometo, yo ya venga, no toques para abajo. Y entonces, pero sí, chicas más jovencitas, 19, 20 años, ¿no? Y me hace ilusión como este cuidado. Y yo siento que lo has tenido mucho conmigo y creo que dice mucho también de la generosidad a través de la literatura, y creo que hay gente que escribe para cuidando también a los demás, porque estos libros cuidan también de la emocionalidad de los demás y generan espacios en los que otros pueden sentir que no pasa nada. Que creo que es como una premisa maravillosa cuando se te acaba de leer, en la que dices, venga, perfecto, todo es un desastre, pero no pasa nada, saldremos de esta. Eso sí, saldremos de esta. Entonces, yo te estoy eternamente agradecida por eso. Y bueno, solo por preguntarte una última cosa, ¿cómo ves a las siguientes generaciones de mujeres pues escritoras y hombres también? Bueno, hay una cosa en la que no quiero caer en absoluto, y es en esa cosa tan de viejo que ha perdido el sentido. Tú de vieja no tienes nada, Rosa, bueno, yo lo siento pero mucho. Que es eso que se ha repetido tanto, ¿verdad? Ay, es que las nuevas generaciones, es que no han perdido todo, es que no sé qué. Bueno, esos ya estaban las pintadas, ¿sabes? Que se han encontrado pintadas en las pirámides de Egipto, diciendo eso, las nuevas generaciones no tienen, de verdad, pintadas de la época de los faraones. Y porque las de Altamira no podía ser, porque si no también lo hubiese sido. Ya decían esto, que es increíble, no es un topicazo. Entonces, pues yo veo que es la lucha, son las nuevas generaciones, pues bueno, por un lado creo que tienen más armas, y por el otro lado más armas de todo, de conocimiento, de la batalla que todos hemos hecho antes y que nuestros padres y nuestras madres han ido haciendo, ¿no? Esta especie de nudo colectivo, que es de trenza colectiva, que es la cultura. Tienen más armas y por otro lado tienen un momento dificilísimo. Tienen un futuro muy difícil. Tenéis un futuro muy difícil. Un futuro muy difícil por el calentamiento global, fundamentalmente, que produce una cascada, además, política de dimensiones imposibles de calcular, si quieren. Entonces, que no son cuantificables para nada. Imposibles de calcular. Entonces, realmente, pues creo que vais a tener que luchar mucho para mantener lo que la humanidad, los logros de derechos humanos que ha conseguido la humanidad con tanto sufrimiento a lo largo de siglos. ¿Tú te ves cuando, o sea, vuelves a ver vídeos tuyos Nada, muy antiguos? Ni antiguos ni pues yo te voy a poner una cosa, porque lo he visto el otro día y he dicho, se lo tengo que poner sí o sí, porque creo que te va a hacer encima muchísima gracia. Por favor, aquellos flequillos de los años que creo que eran 90, ¿puede ser? Puede ser, mira, pero puede ser de antes. Porque... me pareció maravilloso. De todos modos, esto lo pondremos. Bueno, me encantó porque sales... A ver, te enseño. Fíjate, por favor. A ver, que tenemos aquí la publicidad. A ver, un segundito. Es una entrevista que te hacen en la que bueno, te preguntan un poco por qué haces lo que haces y cómo has llegado donde has llegado. A ver, aquí está. Porque tengo mucha capacidad de trabajo. Bueno, sí, esto debe ser los 90, sí. Los 90, ¿no? Sí, debe ser que voy un poco de Cleopatra. ¡Ay, me encanta! Sí, con el pelo alisado, porque... Sí. Esta no la había visto, ¿no? Vamos, que no, sí. No te buscas, ¿no? En el buscador. Hombre, de por Google. Dios, eso es una de las prohibiciones primeras. Jamás buscarse en Google. Jamás entrar Pero qué guapa estás, Rosa. Jamás entrar en una librería para buscar tus libros. Hay varias cosas de salud general que se adquieren con el tiempo. No, las tienes que adquirir. O sea, quiero decir, son principios a los que te tienes que aferrar por salud mental. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Me hace muchísima ilusión verte. Dame un abrazo. Claro. Espera que no me mate. Guapa. ¡Qué guay! Muy bien, bonita.
Venga, que tienes que seguir con tu wifi, yo me voy a despedir. Sí. Pues hemos tenido esta conversación maravillosa con Rosa Montero, que encima no la he presentado, que directamente hemos empezado a hablar. Nos vemos muy pronto en Petit Comité. Muchísimas gracias. Hasta luego.